Voy a presentar al moderador de la siguiente mesa. Es Miguel Ángel Naranjo, es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, por lo cual le agradezco especialmente que esté hoy aquí, y también es coordinador científico en Fertinagro. A mí la mesa que viene ahora me vuelve loca, ¿vale? Yo, por si... Vale. Se titula Digitalización en la agricultura regenerativa y de carbono. Es todo un título. Y toda una apuesta, por cierto. Así que, Miguel Ángel. Buenas tardes y muchas gracias. Nos encontramos en un momento de gran transformación en el sector agroalimentario y la digitalización está jugando un papel clave en redefinir la manera en que producimos y cuidamos nuestros recursos. La agricultura regenerativa y del carbono no solo promueven prácticas agrícolas que restauran y revitalizan nuestros suelos y ecosistemas, sino que también está a la vanguardia del combate contra el cambio climático, capturando carbono y generando resiliencia en nuestro entorno. Un elemento central de esta transformación es la salud del suelo, que no solo implica su calidad para nutrir cultivos, sino también su rica biodiversidad y capacidad para almacenar carbono, filtrar agua y sostener una red compleja de vida. Al priorizar la salud del suelo, construimos ecosistemas agrícolas resilientes y productivos que benefician tanto a la persona como al planeta. En este contexto, la tecnología digital emerge como una poderosa herramienta para monitorear, optimizar y escalar estas prácticas. Desde el análisis de datos de suelos hasta la trazabilidad y certificación de las capturas de carbono, la digitalización nos ofrece un puente hacia una agricultura más eficiente, sostenible y sobre todo conectada. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar cómo estas herramientas digitales están potenciando este cambio y escuchar perspectivas de expertos que día a día trabajan por construir un sistema alimentario más saludable, regenerativo y alineado con los desafíos desafíos globales. La mesa que se va a exponer a continuación lleva por título Digitalización en la agricultura regenerativa y del carbono, y me acompañan la señora María Fernando Lobato, de la empresa Syngenta. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Amparo San José, de Eat Food. Muchas gracias, Amparo. Y finalmente, Adrián Ferrero, de Biomaker Brecout. Adrián, muchísimas gracias. La dinámica que vamos a emplear para el ejercicio de esta mesa es básicamente que cada uno de los ponentes va a presentar un poco, se va a presentar naturalmente, y va a presentar su empresa. Entonces partimos, si no te importa, con Syngenta, ¿de acuerdo? Sí, claro. Bueno, soy María Fernanda Lobato, soy responsable de soluciones digitales y de sostenibilidad en Syngenta. Y bueno, estoy aquí hoy, no sé si ya hago un poco la presentación, Miguel, si vamos a sí. poner las slides. Pero primero que todo, creo que es de gran responsabilidad estar aquí hablando sobre agricultura regenerativa. Nosotros en Syngenta, primero me gustaría hablar un poco sobre las prioridades que nosotros vemos dentro de la sostenibilidad. Tenemos estos 4 pilares que son los que nos enfocamos como puntos centrales de nuestra estrategia de sostenibilidad. Creo que es interesante reforzar que esto es un trabajo que Syngenta viene haciendo desde años con nuestros expertos internos, pero también con agentes muy relevantes del sector en el fomento de la sostenibilidad y principalmente de la agricultura regenerativa. Bueno, se ha ido la slide. Si puedes pasar la slide, por favor.
Bueno, y antes de entrar a hablar un poco más sobre el tema de hoy, me gustaría un poco... muchas gracias. Me gustaría un poco centrarme en decir qué son los puntos relevantes que nosotros como Syngenta vemos dentro de la agricultura regenerativa o qué para nosotros es la agricultura regenerativa. En primer lugar, es minimizar la perturbación del suelo a lo máximo posible. Enseguida, lo que vemos importante es mantener la cobertura del suelo el más tiempo posible. También vemos importante tener una diversidad de cultivos y priorizar la rotación de cultivos a lo largo de los años y buscar una aplicación de insumos que sea optimizada, tanto de químicos, cuanto de fertilizantes, cuanto de semillas. Y siempre que posible, que seamos capaces de integrar la agricultura con la ganadería. Y nosotros, obviamente, al ser una empresa de desarrollo, de innovación y desarrollo, buscamos completar nuestro catálogo con tecnologías que hagan con que la agricultura regenerativa sea más sencilla, la implementación de la agricultura regenerativa sea más sencilla. Entonces, tenemos algunas soluciones, por ejemplo, en bioestimulación, que nos pueden ayudar a, en este caso, por ejemplo, un producto como NutriBioN, a hacer la fijación de nitrógeno y reducir lo que serían las pérdidas de unidades de nitrógeno. Tenemos también soluciones, sabemos que dentro de la agricultura regenerativa, hacer el control de malas hierbas es un desafío y tenemos algunas soluciones como podría ser Touchdown para hacer este tipo de controles. Y también tenemos variedades de semillas, tanto para apoyar lo que es la rotación y la variedad de cultivos, cuanto variedades que sean adaptadas a los desafíos de la agricultura regenerativa en sí misma. Y por fin, también vemos la importancia del enfoque de la agricultura de precisión como un punto nevrálgico, por decir algo, de buscar esa optimización de insumos. Y aquí es la solución que tenemos a día de hoy es Interrescan, que se enfoca mucho en lo que es conocer el suelo. Creo que no es ninguna novedad que el suelo es un punto central. Ha pasado una vez más. Perdona. Bueno, pero no pasa nada. El suelo es un punto central dentro de la agricultura regenerativa. Y entonces, Interrescan viene como una solución para ayudarnos en esta descubierta del suelo. Estamos hablando de un sensor. Es un sensor es un lector de rayos gamma del suelo, que veis aquí, y luego que hacemos la lectura de rayos gamma del suelo, hacemos la calibración de esta información que cogemos con muestras de suelo presencialmente en la finca. Eso nos da la posibilidad de entender esta finca particularmente con una precisión muy elevada. Y aquí podéis ver algunas de los mapas que una vez que calibramos esta información, podemos ver mapas de parámetros de suelo con bastante precisión y resolución que nos ayuda, que de hecho aquí tenemos un ejemplo que nos da una precisión de hasta 800 puntos por hectárea que podemos entender y comprender los parámetros de nuestro suelo. Y esto tiene una relevancia, este tipo de datos, de tecnología, tiene una relevancia grande en la agricultura regenerativa que nos permite hacer, por ejemplo, la priorización de zonas para implementar puntos de agricultura regenerativa, estrategias. Nos da también la posibilidad de optimizar estos insumos y, por fin, no menos importante, hacer una medición del percentual de carbono en suelo, que sabemos que es un punto relevante no solo para la agricultura regenerativa en sí misma, sino que también
para medir y entender la evolución de esto, no solo en esta finca, sino que en general. Entonces, paso un poco palabra, agradezco la presencia en esta mesa. Gracias a ti, María Fernanda. Gracias. Amparo, cuando quieras, por favor. Sí, pues yo voy a... yo soy Amparo de San José, soy la persona que es responsable dentro de EIT Food, que es el Instituto Europeo de Tecnología e Innovación para el sector agroalimentario. Soy responsable, por un lado, de los programas de emprendimiento y, por otro, de algunos de los programas que tenemos en el ámbito de la agricultura, pues como es como es el programa de agricultura regenerativa y el proyecto Navarra 360 y también el proyecto Test Farms, donde seleccionamos startups que quieren probar sus tecnologías con agricultores, con productores en un campo real. Y, por cierto, estamos allí en un cubículo. Tenemos 6 startups europeas que nos han acompañado. Como seguramente no somos tan conocidos, ni casi como Syngenta, el Instituto Europeo de Tecnología e Innovación es una entidad, sin etiqueta, EIT solo, es una agencia europea, como cualquier otra agencia, la Agencia del Medicamento, la ESA, etcétera, y debajo hay 9 entidades que atacan cada una o que abordan cada una un sector de la economía. En nuestro caso es el sector agroalimentario, con el mandato de, a través de la innovación, apoyar a que sea o conseguir que sea más sano, más sostenible y más seguro. Dentro de todo esto, dentro de nuestra actividad, ahora mismo en los últimos 2 años hemos tenido un presupuesto de en torno a 80 millones. Estamos activos en toda Europa con nuestra sede en Lovaina, en Bélgica, y oficina aquí en España para el sur de Europa, en Polonia y en Alemania. Y la agricultura regenerativa es una de nuestras actividades, no diré principales en términos de presupuesto, pero sí en términos de dedicación y de potencial. Nosotros empezamos a hacer agricultura regenerativa hace 5 años, con un programa en el que apoyábamos directamente a productores y les acompañábamos con un programa de acompañamiento, de apoyo. Durante 3 años cada uno recibía un asesor individualizado, un asesoramiento individualizado que diseñaban un plan de transición entre el productor y el asesor y lo implementaban a lo largo de 3 años. Hemos crecido a tener un grupo de 200 productores asesorados en 8 países de Europa, más de 2.000 personas que han pasado por nuestros cursos y una serie de materiales de divulgación y de comunicación. Nos dimos cuenta, hace más o menos 2 años, que como veníamos trabajando era muy limitado y que dependíamos un poco de la voluntad de los productores individuales, de que pudiéramos convencerles, de que estuvieran alineados y que realmente fueran un poco pioneros en el sentido de preocuparse por la salud del suelo. El año pasado completamos la parte de la cadena de suministro, trabajando con las grandes empresas como tractoras, como compradoras o como entidades exigentes de una producción más sostenible y, en este caso, más regenerativa. Entonces, nuestro proyecto es ahora mismo el pionero dentro de todos los que están a punto de empezar en Europa. Está ubicado en Navarra. Estas son las cifras anteriores. Está ubicado en Navarra y, como decía, nosotros no partimos tanto de la solución tecnológica, no es nuestro negocio ni lo que se nos da bien, sino que es articular otros agentes. Entonces empezamos desde los compradores, desde arriba de la cadena de valor. En este caso están Danone, Danone Alpro, Cargill e Intermalta, que compran 4 cultivos de la rotación típica de cereal de Navarra. Y nosotros les ayudamos cofinanciando las acciones de apoyo técnico. Es decir, nosotros seguimos formando a los agricultores, asesorándoles y además trayendo otros agentes como el sector financiero, que creemos que es necesario para escalarlo, y también el sector público, por supuesto, porque al final esto tendrá que tener un encaje mucho mayor en la PAC de lo que tiene ahora. Y, por otra parte, también es nuestra responsabilidad encargarnos de la parte de incorporar soluciones tecnológicas. Es decir, como comentaba María, pues hay unos retos de monitoreo, de verificación, del impacto y de certificación, que son los que tenemos que abordar, porque a día de hoy pues las tecnologías necesarias no están
no es que no estén disponibles, pero algunas de ellas, de las que están disponibles, son pues muy caras, ¿no? Para poder hacer que el cambio hacia la agricultura regenerativa sea realmente escalable a nivel financiero. Como he comentado, estos son los socios con los que trabajamos. Las cooperativas y los productores es muy importante que estén, y cuando también se hablaba de la agricultura regenerativa, ¿qué es en cuanto a prácticas? Pues en cuanto a resultados está también bastante definido, los outcomes que se deben producir. Ahora mismo estamos monitoreando, aplicando el protocolo de SAI, que es la iniciativa que marca un poco la metodología más acordada pues por todas las grandes empresas principalmente. Esto lo estamos testeando, el marco teórico dentro del proyecto, y estas son los 5 elementos troncales de nuestro proyecto. Todo esto pues redunda en una serie de indicadores, son unos entre 60 y 70 que tenemos pues que medir, que seguir, y además pues de alguna manera también hacer esa gestión del dato dentro de un programa en el que participan muchos stakeholders. Así que eso es todo. Muchísimas gracias, Amparo, y pasamos rápidamente a la presentación de Adrián. Bueno, a mí me vais a permitir levantarme, ¿vale? Que así lo hago un poquito más activo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Adrián Ferrero, soy cofundador y director general de Biomakers, una startup que está especializada en analizar la salud del suelo. Y os voy a contar un poquitillo cómo la tecnología puede ayudar a este ámbito, específicamente relacionado con lo que es la agricultura regenerativa. Pero antes os cuento un poquitillo el origen y quiénes somos, ¿no? Porque es verdad que todavía no somos tan conocidos aquí en España tampoco. Biomakers es una empresa que iniciamos 2 chicos de La Bañeza, de León, hace ya casi 10 años, en el 2015. Nos fuimos a San Francisco y montamos Biomakers. Empezamos a desarrollar toda la tecnología, que ahora os cuento un poco de qué va. Pero bueno, hoy puedo decir que Biomakers es el líder mundial en análisis de salud de suelo. Y cuando digo salud de suelo me refiero a una dimensión muy específica, porque todo el mundo habla de salud de suelo y de agricultura regenerativa. Pero bueno, estamos presentes en más de 60 países, el equipo ha crecido mucho, muchas referencias, y eso es una de las principales ventajas que tenemos. Hemos analizado suelos prácticamente de todo el mundo y de todo tipo de cultivos, lo cual nos ha dado un conocimiento único, específico, que, como gusta decir ahora, nos ha ayudado a entender las dinámicas biológicas del suelo y a modelizar o entrenar a nuestro sistema, ¿vale? Entonces, ¿a qué hemos venido a hablar hoy? Pues hemos venido a hablar de agricultura regenerativa, de salud de suelo. Y aquí hay un elemento muy interesante. Agricultura regenerativa, si preguntamos, cada uno vamos a tener una definición, pero hay unos elementos que son comunes a todas ellas. Uno de ellos es que tiene un enfoque, vamos a decir, holístico, y quitemos etiquetas o prejuicios sobre la palabra holística. Es multidimensional. Esta es la primera característica. La segunda es que todo está centrado en torno al suelo como eje de acción de la agricultura, ¿vale? De ahí la importancia de la salud del suelo. El tercero es que la agricultura regenerativa se nutre de datos. O sea, cualquier agricultor que quiera implementar esto, al final son frikis de los datos. Les gusta monitorizar todo, entender todo, tener una explicación lógica a lo que está pasando. Y la cuarta es que tiene que ser rentable, económicamente rentable. Tiene que tener sentido, no es introducir prácticas regenerativas per se, sino con un sentido y con una dirección. Y a mí me gusta mucho resaltar una frase o una afirmación que tiene la OCDE. Si hablamos de salud de suelo, pues al final estamos hablando que solo lo que está vivo puede estar sano. Entonces, si vamos a hablar de salud del suelo, tenemos que ver la parte viva del suelo. ¿Y esto qué es? Pues básicamente todos los microorganismos que pueblan el suelo, que además de ser un biosensor natural, resulta que esta comunidad de hongos y bacterias tiene un papel fundamental en todas las funciones metabólicas que el suelo cumple para con las plantas, ¿vale? Y además es que vemos que si combinamos un análisis taxonómico, es decir, quién está ahí, y un análisis funcional, ¿qué hacen?, pues entonces podemos entender muy bien lo que significa la salud del suelo y poder medirla desde un punto de vista objetivo. Porque todo lo que hacemos en Biomakers al final está basado en ciencia y sí que intentamos validar y justificar. Entonces, ¿cuál es el proceso que en nuestro caso hemos ido perfilando? Pues primero,
Partimos de una muestra de suelo, a partir de la cual, con técnicas genómicas, digitalizamos la biología del suelo, hacemos perfiles completos de hongos y bacterias. A partir de ahí empezamos a cruzar esta información con otras capas de información que conseguimos, pues porque sabemos la localización de dónde viene este suelo, pues aproximadamente, además de lo que es nuestro análisis específico, más de 1000 parámetros, y ahí ya empezamos a sacar conclusiones muy adecuadas. Primero, sabemos qué está pasando en ese suelo, podemos comparar y ponerlo en una perspectiva si hay rutas metabólicas muy activas o poco activas, y a partir de ahí ya empezar a formular unas recomendaciones basado en todo el conocimiento que tenemos. ¿Esto al final en qué se traduce? Pues se tiene que traducir en algo que tiene sentido, que sea fácil de manejar. Y mapas de precisión hemos visto muchos, pero el mapa que generamos nosotros es una capa que lo que nos va a dar es la información biológica del suelo, es decir, lo que no vemos que está pasando en el suelo, de repente lo podemos ver de una forma específica, con precisión. ¿Vale? Esta es la innovación que nosotros hemos traído a la agricultura y concretamente aplicado a una agricultura que es muy rentable, pero además es muy eficiente y preserva el mayor activo que tenemos en la agricultura, ¿no? El 95% de la comida viene directa e indirectamente del suelo, pues es el suelo. Si no tenemos suelo fértil, se acabó la agricultura y necesitamos mucha más comida, que al final lo que hacemos aquí es básicamente pues, generar comida. Además, nos da una dimensión extra, que es, analizando o entendiendo la estructura de esa comunidad, podemos saber el nivel de intervención humana que existe. Esto es una medida de sostenibilidad del suelo, cómo de sano o salvaje está ese suelo o cómo de intervenido. Y bueno, esto lo hemos transformado en un índice que al final es numérico y hemos hecho una clasificación un poco en función del tipo de agricultura. Y lo interesante es que funciona y estamos viendo que funciona de una manera muy precisa. Con los clientes que hemos trabajado en España, y tienes un poquito las referencias, el triángulo representa agricultura convencional, donde por debajo de 50, para que os hagáis una idea, es una agricultura súper intensiva, desastrosa para el suelo. A partir de 50 es agresiva, pero bueno, todavía no ha roto todas las funciones que existe, el suelo puede regenerarse y cuanto más alto es ese número. El circulito es la biodinámica o los que se llaman regenerativos puros y los ecológicos están en el medio, ahí tenéis para todos como curiosidad. Y con esto yo creo que ya damos un poquito de perspectiva de lo que hacemos en Biomakers y encantado de contestar a las preguntas que tengamos. De acuerdo, muchísimas gracias, Adrián. Ahora que ya conocemos los ponentes invitados y sabemos qué hacen las empresas a las cuales representan, empezaremos con una ronda de preguntas en el mismo orden de la presentación. Entonces, primero para María Fernanda. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los agricultores al implementar tecnologías de mapeo y cómo pueden ser superados para optimizar la regeneración del suelo? Lo más sucinto posible la respuesta, ¿de acuerdo? Vale. Yo creo que todas las tecnologías pueden tener muchas dificultades y muchos desafíos, pero realmente creo que la tecnología de mapeo de suelo, el beneficio más grande que trae para la agricultura regenerativa es realmente tener este conocimiento, como decía Adrián, del suelo. Al tener este conocimiento, y más bien no solo el conocimiento del suelo como un todo, sino que el conocimiento localizado de realmente qué puntos de la parcela tienen cada característica, es lo que efectivamente nos permite tomar decisiones con base en datos, tomar decisiones estratégicas y focalizar las actuaciones en los puntos específicos. He escuchado algo no hace mucho que me ha sonado bastante, que es que las medias pueden ser muy odiosas. Entonces, todo lo que es media a veces tiene un sentido común que no hace verdad a lo que son los detalles y la precisión. Entonces, creo que el gran beneficio que se puede tener a través de un mapeo de suelo, por ejemplo, es tener esta precisión de dónde están localizadas las oportunidades y los desafíos de este suelo. Vale, muchísimas gracias. Amparo, desde vuestra perspectiva como impulsores de innovación en el sector agroalimentario, ¿cuál crees que es el papel más crítico que la digitalización puede desempeñar para escalar y hacer más accesibles las prácticas de agricultura regenerativa
en particular con respecto a la salud del suelo? Con respecto a la salud del suelo y en general, nosotros, como he contado, cómo impulsamos la agricultura regenerativa, que es un poco un método muy tradicional. Al final lo que hacemos es formar y asesorar a los agricultores. Eso es difícilmente escalable, ¿no? Entonces necesitamos instrumentos digitales que permitan en un futuro al agricultor tomar esas decisiones que ahora necesita alguien que le ayude a interpretarlas, ¿no? Cuando decía, me hacía gracia porque utilizabas la palabra friki, ¿no? Esto lo utilizan agricultores que son frikis, ya, pero esos son unos cuantos, ¿no? El otro día estaba en una presentación y había un agricultor modelo para llevártelo a todos los sitios, ¿no? Muy joven, agrónomo, poco menos que con un doctorado y un friki del dato. Y él lo decía así, ya, pero esos no son todos. Entonces la digitalización nos tiene que servir para que sea asequible y trasladable y utilizable por cualquiera de un productor medio que tenemos, especialmente en este país, con el perfil que tenemos de agricultor. Ese es el gran reto, ¿no? Cómo hacer que ese conocimiento que está disperso y en las cabezas o en las manos de unos pocos se pueda canalizar de manera sencilla para que se utilice de forma masiva. De acuerdo, muchas gracias. Adrián, que ya hemos visto lo que hacéis, pero me gustaría saber si podéis compartir con nosotros, con la sala, algunos ejemplos específicos de cómo su herramienta han ayudado a agricultores a implementar prácticas regenerativas que han mejorado la biodiversidad del suelo y la productividad a largo plazo. Vale. A ver, nosotros sí que es verdad que somos capaces de generar hasta cierto punto, bueno, pues una serie, un guiado y algunas recomendaciones en algunos casos generadas digitalmente, porque analizamos el efecto de muchos insumos y prácticas de campo. Pero, por ejemplo, cosas que sí que hemos visto que en general funcionan bastante bien vinculados con agricultura regenerativa. Además, cuando van monitorizando nuestros clientes en la evolución, esos cambios se empiezan a ver trasladados en salud del suelo. Por ejemplo, pues una de las cosas que vemos es no tener el suelo desnudo, siempre con algún tipo de cobertura o demás, ¿no? Y además, depende de las latitudes, el impacto es diferente, pero siempre funcionar con suelos cubiertos, con coberturas vegetales o según el tipo de cultivo y demás. Esto suele funcionar bastante bien. De hecho, hay muchas pruebas que vemos que el tema del arado profundo sí que es bastante destructivo en cuanto a lo que son los procesos biológicos del suelo. Y, por ejemplo, a nivel de aplicaciones que vemos, los ácidos húmicos es una constante que nuestros suelos parece que demandan, ¿no? Cada vez que analizamos un suelo es una de las primeras recomendaciones que la máquina nos dice que debemos de formular. De acuerdo, Adrián, muchísimas gracias. ¿Les parece bien si hacemos una pregunta general y vemos la perspectiva de que tenéis como persona y como empresa respecto de esto? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la agricultura regenerativa depende en gran medida de la colaboración entre múltiples actores, desde agricultores hasta empresas tecnológicas. ¿Cuáles creen que son los principales obstáculos para la adopción masiva de estas prácticas regenerativas y cómo la digitalización puede ayudar a superarlos? Partimos con María Fernanda. Yo creo que el principal desafío probablemente es realmente que el agricultor pueda tener una visión de largo plazo, porque la agricultura regenerativa en los primeros momentos no es algo que trae un beneficio inmediato para el agricultor. Entonces, tener esta visión más de largo plazo es complicada, y ahí la digitalización y los datos pueden realmente traer muchos beneficios. Justo como hablaba Adrián, al tener conocimiento y visualización de cómo esto funciona en otros ámbitos, en otros campos, en condiciones reales, realmente puede ayudar mucho al agricultor a tomar la decisión de entrar e implementar agricultura regenerativa en sus propios campos, en sus propias parcelas. De acuerdo, gracias. Amparo, me permito recordarle la pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que visualizáis para la adopción masiva de prácticas regenerativas? ¿De acuerdo? Yo creo que si nos centramos un poco, lo que está claro es que realmente la
La disponibilidad de instrumentos sencillos que permitan a los agricultores implementarlo es clave. Esto yo creo que también es lo que más hemos hablado, pero hay un elemento que a lo mejor no lo consideramos tanto aquí, que es, a día de hoy, este tipo de producción a corto plazo incrementa, genera los agricultores demandan un pago especial o un premium, ¿no? para involucrarse, porque la percepción del riesgo es alta. Entonces, quizá no he comentado, en nuestro proyecto pagamos a los agricultores que participan hasta 100 euros por hectárea que está dentro del proyecto. Entonces, esto es una manera de incentivarles para que se unan, no porque creemos que sea menos rentable, que vaya a ser menos rentable, como decía ella, ¿no? Porque lleva un tiempo, sino porque hay una percepción, hay un riesgo que es necesario calibrar y que obviamente el agricultor no quiere tomarlo, ¿no? Pero también en la digitalización o el uso de los datos es importante cuando pensamos en el consumidor. Al final, la diferencia entre lo que veníamos haciendo en los años anteriores y este proyecto es que tenemos empresas tractoras que pagan a los agricultores por. Eso exige una trazabilidad, porque al final hablamos de descarbonización y hablamos de atribución de reducciones de emisiones, ¿no? Pero si le damos un paso más atrás en la cadena de valor, tenemos a los compradores, tenemos a los consumidores. Los consumidores a día de hoy no demandan agricultura regenerativa, y si la demandasen tendríamos que hacerles llegar de alguna manera esa verificación o esa validación. Entonces, ahí en EIT Food a veces estamos trabajando una línea muy cercana, ya conocemos todos el Nutri-Score, pero ¿por qué no puede haber un score medioambiental, ¿no? Y al final eso es tratamiento de datos, digitalización, trazabilidad, etcétera, y que quizá sí ayudaría que yo como consumidor, si tengo esa preferencia, puedo identificar qué producto, qué tomate, qué cereal, qué leche ha seguido ese camino que contribuye a la salud del suelo y a la mejora de la biodiversidad. De acuerdo, muchas gracias. Entiendo que las preguntas son, la verdad es que son bastante amplias y es lo que estoy hablando, pero sí le rogaría un poco para que dé tiempo para otra pregunta, el que resumáis un poco, ¿de acuerdo? Entonces, Adrián, a ver si nos resumes. Bueno, lo que pasa, a mí me toca al final y al final lo habéis comentado, yo creo muy bien. Quizás por añadir un poquito de controversia, porque creo que hay un eje común en las respuestas, creo que una barrera son las etiquetas. De verdad, poner etiquetas a lo que es la agricultura regenerativa es contraproducente. Al final lo que supone es una caja de herramientas donde cada agricultor tiene que decir cuáles son las adecuadas, independientemente de que le pongamos la etiqueta de regenerativo o no. De hecho, y ya digo, no quiero herir sensibilidades, la agricultura ecológica, pues al final lo que nosotros, cuando vemos el suelo, pues hay muchas diferencias de unos países a otros con la misma regulación y aplicando, se supone, las mismas técnicas en lo que el suelo o el estado del suelo se refiere. O sea que quizás si somos capaces de evitar eso, vamos a poder avanzar hacia un concepto un poquito más económico y eficiente de lo que es la explotación agrícola. De acuerdo, gracias, Adrián. Y como te has quejado, si te parece bien, la segunda pregunta la empiezas contestando tú y seguimos el orden, ¿de acuerdo? A mí me encantan las respuestas. Vale, la gestión del análisis masivo de datos en la agricultura es clave para optimizar prácticas y generar recomendaciones útiles. ¿Cómo están abordando el desafío de procesar y utilizar estos grandes volúmenes de datos para generar información que sea útil y accesible para los agricultores? Bueno, la primera pata yo creo que es hiper sencilla, porque a día de hoy la tecnología computacional ha evolucionado a una velocidad que podemos digerir y procesar cantidades ingentes de datos al mismo tiempo, y la escalabilidad de esta computación, bueno, pues a las tecnologías en la nube que existen es exponencial. Entonces no hay ningún problema en cuanto a la computación en sí. El reto está en la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo hacemos esto accesible, digerible y útil? Y ahí es donde nosotros, bueno, con interacción de nuestros clientes, feedback y demás, intentamos ajustar, pero creo que todavía hay un camino largo. De acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Casi prefiero retomar la anterior que añadir, porque va a ser lo mismo, ¿no? En realidad, nosotros tampoco somos, bueno, tenemos debate interno entre si estamos por las certificaciones o las etiquetas específicas, pero sí que es verdad que incluso ya hay marcas, ¿no?, que están reconociendo la neutralidad en carbono de uno u otro producto, ¿no? Y el premium es el camino, desde luego. Sin la etiqueta de ser regenerativa, ecológica, orgánica, biodinámica, etcétera.
¿De acuerdo? Sí. Yo creo que María Fernanda. Sí, mi opinión va un poco en línea con los compañeros, pero creo que solo por añadir un punto, un poco Amparo decía, la cuestión de la certificación o no, creo que la cuestión de los datos nos trae un beneficio muy grande en un sentido de traer la trazabilidad. Más allá si luego al final hay una certificación de esto o no, pero realmente dar transparencia al proceso para mí es la gran importancia de los datos en todo esto. De acuerdo, empezamos con Amparo, si les parece. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, perfecto. Amparo, en el contexto del cambio climático y la captura de carbono, ¿qué avances tecnológicos o prácticas específicas están viendo en la agricultura regenerativa que tienen el mayor potencial para mitigar el cambio climático al mismo tiempo que mejorar la salud de los suelos? Bueno, yo creo que todas las prácticas, no sabría decir cuál tiene más impacto o menos, algunas claramente, pero creo que todas las prácticas que yo creo que tú las presentaste al principio y tú repetiste algunas, son los estándares en los que todos trabajamos, ¿no? De ahí que, bueno, pues cualquiera, o sea, en forma general la agricultura regenerativa sí tiene ese impacto en la mitigación del cambio climático. Luego hay cosas que están, si a esto hace 5 años nos parecía que era muy novedoso y ahora ya parece que es un estándar que está en casi cualquier contenido, hay dentro de todo lo que es lo que solemos hablar en la agricultura regenerativa, en los beneficios para los productores, están los servicios al ecosistema. Ahí llegamos a una parte en la que todo el mundo habla de beneficios de servicios al ecosistema. Y la verdad que eso en cuanto a definición y sobre todo monetización para el productor, el agricultor que supuestamente presta esos servicios al ecosistema, eso no está hecho. Entonces a veces creo que se ha saltado demasiado rápido en poner el peso de mitigar el cambio climático en el sector productivo y con el anuncio de unos servicios ecosistémicos o unos pagos por servicios ecosistémicos que como mucho podemos escribirlos todos en un párrafo y hay poca práctica más, ¿no? Entonces bonos de biodiversidad o pagos por reducir los incendios, reducir las riadas, esto está muy verde todavía, está escrito pero no tiene valor. Entonces eso sí que ese sí que es un reto para poder dar un salto mucho mayor. Vale, gracias. María Fernanda, ¿cuál es? Sí, yo creo que voy un poco en la línea de Amparo. Yo creo que realmente tecnología se va generando de varios lados y estoy de acuerdo que es difícil porque el sistema productivo no tiene esta contrapartida muchas veces de la cadena para que efectivamente impulsar esta agricultura regenerativa. Pero cojo un poco un otro aspecto que creo que más allá de si se paga o no se paga en la cadena, creo que es importante entender y comprobar, y también ahí va un poco de los datos, los beneficios adicionales, porque creo que hablamos mucho siempre de la agricultura regenerativa en torno a el beneficio que tiene a la sociedad, al medio ambiente y etcétera. Pero es cierto que la agricultura regenerativa tiene muchísimo beneficio agronómico realmente. Y creo que hacer un poco de hincapié y ayudar al agricultor a entender y aplicar estas técnicas en beneficio propio también es un punto que para mí me parece muy relevante y que hay que enfocarse mucho. Pues gracias. Juan, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ya estamos? No. De acuerdo. Yo partía diciéndole que nos encontramos en un momento de gran transformación en el sector agroalimentario y la digitalización está jugando un papel clave en redefinir la manera en que producimos y cuidamos nuestros recursos. Habéis conocido a Adrián Ferrero, a Amparo San José y a María Fernanda Lobato. Si quedan cuestiones por consultar, naturalmente lo podéis hacer fuera de la sesión. Pues muchísimas gracias por su asistencia, pero muchísimas gracias a vosotros por participar y compartir vuestra experiencia como profesional y como empresa en este encuentro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.